Regresamos con más de Despierta con CDN, 8:17 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Tenemos el gusto de presentar, como les mencionamos al principio del programa, al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. Está con nosotros, economista por referencia, desde hace mucho tiempo lo consultamos, pero ahora viene en calidad de ministro, en la titularidad de esa posición. El ministro se ha reunido recientemente con representantes del Fondo Monetario Internacional que han venido a la República Dominicana, también con distintos grupos empresariales, han tenido varias reuniones. Nosotros queremos preguntarle primero de qué van esas reuniones y cuál es la conclusión de las mismas, si se podría resumir quizás en pocas palabras. Y hay un dolor de cabeza recurrente en la ciudadanía o una preocupación, si se quiere llamar de esa manera, con relación al tema de la tasa del dólar, que alcanza hoy, si no me equivoco, 64 pesos por dólar. Magín, buenos días y bienvenido. Son como 4 preguntas. Normalmente sí, para pasa empezar, eso. Tranquilo. Buenos días. Buen día, buen día. Mira, el FMI está aquí en una visita programada. Claro. Ellos vienen todos los años durante un par de semanas. Se reúnen con todos los actores, tanto del gobierno como sector privado, para hacer su informe anual de cómo ellos ven la economía. Y ellos están hasta este viernes y en un mes más o menos, un mes, 6 semanas, pues darán su informe anual. Y hasta ahora las reuniones van muy bien. Ellos valoran bien lo que siempre valoran bien, la estabilidad macro, el manejo del Banco Central. Ellos consideran que la política fiscal es prudente, apoyaron al gobierno en la modificación presupuestaria para aumentar el gasto en inversión pública, porque se hizo en el marco del cumplimiento de la regla fiscal. Ellos van a hacer su evaluación macro y la verdad es que ahí siempre sacamos buenas notas, sobre todo si se nos compara con el resto de la región. Ahí estamos mucho mejor, aunque este año vamos a crecer menos, pero aún así vamos a crecer más que el resto. Esa es la visita del fondo. No le han puesto ningún pero, porque casi siempre ese informe termina con un pero. Bueno, siempre vamos a esperar el informe. Conocemos los problemas, ¿verdad? Porque yo tengo un traje de payaso que lo uso en los cumpleaños de mis hijos, pero no soy payaso. O sea, yo, si antes decía que había problemas estructurales, pues ahora también. No se pueden ocultar. Son problemas históricos, yo creo que han ido evolucionando, algunos han ido mejorando. Por ejemplo, un problema histórico que siempre el fondo recalcaba era que la reserva del Banco Central era muy bajita. Bueno, eso se resolvió desde hace años, ahora son bastante altas y eso evita que haya una crisis cambiaria. Ahora siempre está el tema del monto de los recursos al sector eléctrico, que eso desvía recursos para otro tipo de gastos, incluyendo gastos de inversión pública, ese es un tema. O sea, los temas estructurales están ahí, también los vamos a abordar y, bueno, tenemos que dar la cara y presentarle al fondo nuestro plan para resolverlo. Las reuniones de los gremios y empresarios. Bueno, Magín, a mí me tomó por sorpresa que el presidente me llamara para ocupar este cargo, así que yo le dije que una de las primeras cosas que yo iba a hacer es que yo quería escuchar a los gremios grandes, a los sectoriales y también a los gremios pequeños. Me he reunido con más de 40 gremios entre pymes, gremios grandes como CONEP, AIRD, gremios sectoriales que representan distintos sectores. Entonces, cuando la gente va a mi oficina a felicitarme y eso, para mí es pérdida de tiempo. Yo lo que quiero es que me digan cómo es que están viendo el tema económico, cuáles son los problemas que están viendo para uno poder entonces hacer un plan para enfrentar esos problemas. O sea, que no vayan a saludarte, que te manden un informe. No, que vayan y que me lo digan claro, porque el que te va a saludar, que uno gana con que te felicito. No. Que vayan y digan los problemas. O sea, aquí una de las características de los que están fuera del gobierno es que cuando no hablan con el gobierno lo critican, pero cuando se sientan frente a los funcionarios no le dicen lo nada. que hay. ¿Y cuál ha sido? A mí me gusta que me digan. ¿Cuál ha sido la principal preocupación de esos sectores, Magín? Si puedes avanzarnos. Sabemos que son conversaciones, muchas de ellas de carácter privado, pero como ministro de Hacienda y ya teniendo estos meses frente a la posición, ¿cuál es la principal preocupación de los sectores productivos del país para con el ministro de Hacienda? Bueno, la economía se ha desacelerado este año, esa es una preocupación. Es válido porque el dominicano está acostumbrado a que la economía crezca mucho y de manera consistente. Ahora esto es un fenómeno global.
Y el gobierno ha tomado medidas. Del lado monetario puso a disposición más de casi 100.000 millones de encaje legal. Se han tomado medidas monetarias y ahora estamos tomando medidas fiscales. O sea, está muy documentado que el gasto en inversión pública es el que dinamiza más la economía, mucho más que el gasto corriente. O sea, estamos tratando de hacer una política anticíclica. La economía desacelerada, metemos más inversión pública y eso puede ayudar al Banco Central. O sea, el gobierno está haciendo lo que puede, pero es una coyuntura internacional muy compleja este año, mucha incertidumbre. Entonces, la desaceleración de la economía es uno de los problemas que cita el sector privado. Ahora, ya cada sector tiene sus problemas sectoriales y yo me estoy haciendo pues una idea y ver cómo podemos enfrentar eso como gobierno. Obviamente el Ministerio de Hacienda no lo va a resolver todo, pero puede tener influencia. Ministro, ¿cuáles son, sobre la base de que usted toma el ministerio? Voy bien, ¿verdad? Sí, está. Vamos bien. Sobre la base, estamos al aire. Sí, pero hay que hacer una pausa. Sobre la base de que usted toma un ministerio corriendo, en un momento en que ya dos se convierten en uno también, tiene que gestionar una transición, digamos, de recursos humanos, una unión, una fusión. ¿Cuáles son las prioridades o cuáles serán las prioridades de aquí a diciembre de su ministerio y ya el año que viene los principales ejes de su planificación estratégica como ministro? ¿Qué se queda de la anterior gestión? ¿Qué se refuerza? ¿Y qué será la innovación? Mira, como si el Ministerio de Hacienda no fuera poco, que ya era de por sí tal vez el principal ministerio, pues la misma semana o la semana siguiente Correcto. Sale la ley de fusión, que es como un regalito que me dieron, creando ya en la práctica un verdadero mega ministerio que maneja todo, maneja los ingresos, los gastos, el financiamiento, la inversión pública, la planificación de largo plazo. El Ministerio de Economía, digamos que se separa, una parte va a Hacienda, otra parte va al Ministerio de la Presidencia, pero la idea es que Hacienda lo vea todo, Hacienda y Economía, todos los temas, digamos, del manejo financiero del gobierno a corto plazo, pero también la planificación de largo plazo. Yo me concentré primero en trabajar de la mano con el Banco Central, coordinando la política monetaria y fiscal para empujar la economía. La desaceleración era la principal preocupación. En segundo lugar, trabajar en la modificación presupuestaria. Hicimos una modificación presupuestaria importante, donde la inversión pública aumenta un 20% respecto a lo presupuestado. Eso implica mucha coordinación en estos meses de las unidades ejecutoras, como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda. Yo durante años fui un crítico de la baja inversión pública en estos años. Ahora no fue a propósito, fue la restricción presupuestaria. El gobierno enfrenta un problema serio de espacio fiscal. El pago de los intereses, el aumento del gasto social después del COVID, le han quitado, y el gasto en educación, le han quitado espacio para inversión pública. Entonces, la única forma era bajar la inversión pública, pero de lo contrario el déficit iba a ser muy alto. Entonces, el gobierno ha mantenido el déficit promedio en estos años similar a lo que fue los 20 años previos al COVID, que es entre 3 y 3.5% del PIB. Entonces, yo creo que había un espacio este año para aumentar la inversión pública y eso ayuda a la economía y se estaba notando la falta de infraestructura. Yo creo que ahí nos concentramos en eso y ahora estamos concentrados en la elaboración del presupuesto del próximo año, que ya en algunas semanas hay que someterlo antes del 1 de octubre. Entonces, bueno, le estamos dando forma a la política fiscal de corto plazo y de mediano plazo. Como tú dijiste, es un ministerio corriendo. Tenía un buen equipo. Yo creo que Jochi Vicente hizo su trabajo. Bueno, ahora yo tendré que hacerlo con otra visión, pero con el objetivo principal siempre de mantener la estabilidad. Eso es innegociable. Mucha gente no valora. Decía un economista por ahí que la macroeconomía no lo es todo, pero sin eso no hay nada. Entonces, si el objetivo principal es mantener la estabilidad de las cuentas públicas, evitar que la deuda suba desproporcionadamente, obviamente mientras haya déficit va a haber deuda, eso está claro, pero es una deuda razonable para el tamaño del país
Lo que tenemos es un problema de espacio fiscal. Como hay déficit, los intereses crecen cada año y eso nos está quitando espacio para hacer gasto prioritario. Ahora que tú mencionas macroeconomía, me acordé de Milei, que era más o menos su discurso, y anoche lo reiteró. A propósito de la pela que le dieron ayer, yo vi a Caputo, su ministro de Economía, al lado. Dicen que él fue valiente porque le están echando parte de la culpa. No estoy insinuando nada, sino que si algo sale mal, tal vez tú debes aparecer al lado de Abinader ahí. Sí. Mira, no, esa no es pregunta, eso fue... No pregunta, pero yo te voy a hacer No, es un consejo al amigo. No, bien. Mira, decía Paul Samuelson, sí, uno de los grandes economistas de la historia, profesor del MIT, primer premio Nobel norteamericano, que había 3 tipos de países. Países desarrollados, países en vía de desarrollo y Argentina. Él no entendía Argentina. Y el problema de Argentina es que los problemas son tan grandes que no se resuelven en 2 o 3 años. La población tiene que tener paciencia, pero no tiene paciencia porque hay elecciones cada 2 años. Entonces está desde hace décadas en ese círculo, con una crisis cuasi permanente, diría yo. Bueno. Ahora, en el país ahora mismo no hay una crisis económica. No, yo sé que no, ahí voy. Claro. Incluso el Banco Central ha insistido en que no hay problemas estructurales y que la economía, la macroeconomía tiene fuerte fundamento. El asunto de la macroeconomía es que no derrama, ese es el problema de Argentina. Entonces, ¿a dónde voy yo? Número 1, ¿a qué se debe el problema del dólar ahora? Tú dijiste recientemente que son problemas estacionales, reposición de inventario, incertidumbre, pero hay muchos economistas que están hablando el fin de semana. Dice uno que las empresas comienzan a hacer su pedido de la temporada navideña, otro que como no han bajado la tasa de interés en Estados Unidos resulta más atractivo llegarse para allá. Otros dicen que la inyección del peso y peso busca dólar, etcétera, etcétera. No sé a qué se debe el problema del dólar. Y segundo, tú estás en medio de una estrategia ahora porque se van a reunir mañana. Se va a reunir Valdés Albizu, Magín Díaz, el Potrillo y los presidentes o sea, Alejandro Fernández, superintendente de banco. Alejandro Fernández W. Sí, Wipo se llama. Yo no entendí por qué ustedes anuncian que se van a reunir mañana y que el jueves la Junta Monetaria. Yo creo que eso es lo que crea como confusión en la gente. ¿A qué se debe que el dólar esté alto ahora y qué es lo que se va a anunciar? Bueno, el dólar se ha movido porque el dólar es un precio. Hay veces que sube y hay veces que baja. Bajó a 58 en un momento y ahora está otra vez. Subió, buscó su nivel y está en 64. Ahora, ¿por qué el Banco Central dice que no hay problemas estructurales? Las remesas van bien, casi 1.000 millones de dólares mensuales. El turismo va bien. Este año también más de 10.000 millones. Las exportaciones siguen bien. También mucho más de 10.000 millones de dólares. La inversión extranjera este año va a ser mayor que la del año pasado, o sea, unos 4.800 millones va a ser este año. O sea, al país están entrando flujos. La principal razón es que las tasas de interés subieron en Estados Unidos. Y el Banco Central de aquí y de todo el mundo tiene 2 años lidiando con un ambiente monetario muy diferente a lo que era antes. Durante 15 años las tasas de interés prácticamente se movían entre 0 y 2% en Estados Unidos. 0 la tasa de política monetaria y 2% la tasa del Tesoro. Ahora la tasa de política monetaria llegó a 5%, ahora está en 4.3%, y la tasa de referencia de bono del Tesoro está entre 4 y 5%. Eso cambió el mundo completo, porque se le hace difícil al Banco Central bajar las tasas de interés acá, porque entonces la gente ve más retorno fuera del país. Ahora, como la economía se había desacelerado para mantener también en parte la estabilidad cambiaria, el Banco Central tomó medidas y aumentó la liquidez. Y eso lo hizo para dinamizar la economía. Pero obviamente se sabía que eso iba a tener un impacto cambiario. Pero no hay riesgo de una crisis cambiaria. No lo hay. Con un Banco Central que tiene 14.000 millones de dólares de reserva. El Banco Central ha utilizado esa reserva el último mes, las seguirá utilizando si es necesario, pero no hay riesgo de una depreciación, una devaluación como ocurrió en el 2003 o 2004, porque aquí no hay una expansión monetaria gigantesca que cause eso, ni hay una salida de capitales. Ahora, lo que hay son tasas de interés altas afuera. Esa presión va a disminuir
porque la probabilidad de que la Reserva Federal baje su tasa en septiembre es muy alta, por primera vez en casi un año. Eso va a ayudar, eso va a quitar presión, va a dar más grado de libertad a la política monetaria. Ahora, lo que la gente puede estar tranquila es que aquí no hay ninguna posibilidad de una crisis cambiaria. Lo que tenemos es un tipo de cambio más depreciado. Eso sí afecta negativamente a los importadores, al consumidor, pero beneficia muchísimo al turismo, al que recibe remesas, al exportador de zona franca, que no la ha pasado bien porque ahora tiene un poco de aranceles. Entonces, la economía es un balance, pero el Banco Central está en control. Y mañana, bueno, hay una reunión, el país se pone un poco nervioso cuando se mueve el tipo de cambio, pero es normal que se mueva. Lo que no va a ocurrir es una crisis con el tipo de cambio. Y si el Banco Central tiene que utilizar sus reservas, pues la va a utilizar y eso estabiliza el mercado cambiario. Magín, hoy nosotros hablamos de SENASA en CDN porque hemos visto documentos importantes que hablan de que realmente SENASA tiene una situación crítica, al menos económica. Y en los últimos meses, ya casi más de un año, el gobierno ha admitido que tiene que inyectarle dinero a SENASA. Si bien el presidente había dicho que SENASA no necesariamente es un negocio para que deje dividendos, sino que es un compromiso de salud con la gente más pobre, hay una presión económica que antes no se tenía. ¿Qué se habla en el Ministerio de Hacienda respecto de lo que pasa con SENASA y si has visto todo lo que se ha publicado respecto de la situación interna que hay sobre SENASA, tal vez de cosas que se deben de corregir para que ese déficit sea menos? ¿Qué planes hay, si es que los hay? Bueno, es una excelente pregunta para el nuevo director de SENASA, que él venga y hable sobre sus planes. Obviamente, si el gobierno tiene que poner dinero, y ya puso el año pasado, lo va a seguir poniendo porque es la principal ARS del sistema. Los montos, bueno, son relativamente grandes, pero cuando tú lo comparas con otros sectores como el sector eléctrico, no son tan grandes. Entonces, si temporalmente hay que darle transferencia o subsidio, hay que darlo para mantener la estabilidad de SENASA, se lo daremos. O sea, ahí tenemos el dinero para eso. Lo que hay que corregir lo que pasó y no permitir que vuelva a pasar. Hacer las investigaciones, hacer las auditorías pertinentes y corregir cualquier problema que haya para que no se convierta en de manera permanente en una fuente de déficit para el gobierno, para que Hacienda siempre tenga que transferirlo. Entonces, antes, como dijo Chanel Rosa en una entrevista, había déficit a veces coyunturales durante varios meses, subía mucho la demanda por algunos servicios, otros meses se corregía, pero lo que ahora es un problema más grande, que el gobierno va a enfrentar. Ya el gobierno dio el primer paso, hay un nuevo director, hay un nuevo equipo que está evaluando lo que hay. Ahora, en el corto plazo, hay dinero para transferir lo que sea necesario para mantener la estabilidad del sistema. Ministro, quiero preguntarle sobre el tema fiscal. Usted ha hablado sobre ese espacio fiscal que todavía genera muchos inconvenientes en República Dominicana para el tema de las finanzas públicas. Y quiero preguntarle cuál ha sido su recomendación en virtud de su experiencia como exdirector también de impuestos internos, y si esas recomendaciones en cuestión están a bien ser tomadas en cuenta, en virtud de que usted es un funcionario nuevo, viene de una administración anterior. Eso también generará una serie de inconvenientes, imagino, supongo. Para el presidente no genera inconvenientes, por eso me puso. No, pero digo para otros funcionarios que tienen que ejercer Bueno, ese es acciones. el problema de ellos. Ahí el presidente dio una señal clara de que tenía que haber un cambio en la política fiscal. Y estamos para hacer el trabajo. Y el gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para mantener la estabilidad. Ahora, ahí se va a requerir el apoyo de la sociedad. Y ahí hay que definir el Estado que queremos. Eso te iba a preguntar, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Cuál es el cambio que se decidió que se va a tener en política Bueno, ya fiscal? para empezar, la inversión pública la estamos aumentando. No podemos hacer todo el ajuste bajando la inversión pública porque eso va a afectar la calidad de vida de las personas. Ahora tenemos un problema de espacio fiscal, como yo dije. O sea, es similar al tema cambiario. Sube el tipo de cambio, pero no hay riesgo de una crisis cambiaria. Aquí no hay un riesgo de una crisis fiscal que se lleve el país y se lleve la estabilidad. Es que hay que crear un poco de espacio al gobierno. Ahora el gobierno lo ha intentado varias veces.
Y bueno, tendremos que hablar con los sectores, pero primero había que concentrarse en llegar al ministerio, ver qué está pasando con el crecimiento económico, modificar el presupuesto para ayudar un poco al Banco Central, y yo voy a seguir durante las próximas semanas reuniéndome con todos los sectores y haremos lo que tengamos que hacer. El pago de intereses sigue aumentando. Ahora, fíjate que cómo nos sigue viendo la comunidad internacional, que hace un par de semanas la calificación de riesgo del país fue mejorada. O sea, nos seguimos viendo muy bien. Yo creo que hay un pesimismo natural que tiene que ver con la economía, pero hay que dejar ese pesimismo. Realmente cuando se nos compara con otros países, estamos mucho mejor a nivel del manejo macro. Ahora hay 10.000 cosas que mejorar. Para eso el gobierno está haciendo la meta 2036, involucrando al sector privado, haciendo mesas sectoriales que nos digan, bueno, cuáles son los problemas en cada sector para levantar esas restricciones y que la economía pueda crecer más. Y tampoco hay que huirle al tema de si hay que hacer una reforma fiscal. Si hay que hacer una reforma fiscal y logramos un consenso bastante general, que no significa 100%, que sea algo progresivo, que el que tenga más pague más, pero no con una lucha mostrenca contra la evasión fiscal, sino con una lucha seria, profesional, con un equipo profesional a cargo de eso, yo creo que la sociedad lo va a aceptar. Al presidente le preguntaron recientemente sobre los subsidios y decía, pero ¿cuáles subsidios quieren ustedes que nosotros eliminemos? ¿Ustedes han evaluado sobre subsidios que son innecesarios? Bueno, el Ministerio de Hacienda siempre está evaluando. Y cuando tú tienes tanta restricción presupuestaria, tú tienes que evaluar. Por ejemplo, este año los subsidios a los combustibles han bajado mucho, pero han bajado porque ha bajado el precio. Yo creo que todo el mundo sabe, por lo menos los economistas, que gran parte de ese subsidio, cuando los precios están altos, van a la gente más rica. Entonces, ya es el momento de mirar ese subsidio y que cuando vuelvan a subir los precios del petróleo, pues se dé el subsidio, pero sin que llegue al 40% más rico de la población. Ese es un subsidio que se puede revisar. Y bueno, estamos revisando también qué podemos hacer en el sector eléctrico, o sea, cómo eficientizar. Hay un tema de que el subsidio llegó el año pasado a 1.800 millones, este año va por ahí también, le pusimos más recursos en el presupuesto reformulado, pero en realidad el subsidio como porcentaje de la economía es más o menos lo que fue antes, 1.4% del PIB. Ahora eso es mucho, porque es la mitad del déficit. Entonces como país ya tenemos que ver cómo vamos a ir bajando eso y qué subsidio debe quedar. Bono luz, el subsidio focalizado a los pobres. Yo creo que por ahí va la cosa. Ahora estamos viendo todas las cosas que podamos mejorar. Ministro, usted hablaba de la externalidad que se representa para las cuentas, para la tasa cambiaria, la política de la Reserva Federal, pero otra sería, y le pregunto, ¿cómo está impactando en las cuentas nacionales el tema de los aranceles del 10% que ya están en vigencia en Estados Unidos, en sentido negativo, y en sentido positivo, cómo está impactando el oro que estaba cuadrado a 2.500 y está a 3.600? Bueno, el oro está impactando muy positivamente. Estoy hablando de memoria, pero órdenes de magnitud en el presupuesto, los ingresos que íbamos a recibir de Barrick este año eran unos 200 y tantos millones de dólares y vamos a recibir alrededor de 500 millones de dólares. O sea, los ingresos están subiendo y hay un poco más de producción este año. Eso ha sido excelente noticia. O sea que con el precio del oro nos estamos beneficiando mucho. Y lo otro era muy importante, pero se me olvidó. El 10% de los aranceles. Bueno. Porque usted está diciendo, la exportación está aumentando. Bueno, los volúmenes macro pueden estar aumentando, pero porcentualmente, no. ¿Cómo impacta ese 10%? Mira, Trump cambió el comercio económico mundial, cambió el orden. Y eso es lo que hay. A nosotros nos tocó la tasa más baja, que 10%. Innecesariamente, porque el principal criterio es que Estados Unidos tenga déficit con un país. Ese era el criterio del día de la liberación. Pero Estados Unidos tiene un superávit gigantesco con nosotros. O sea, en teoría nosotros no aplicamos para el arancel, pero nos tocó 10%. En teoría. Porque en la práctica ellos revisan cada empresa y se puede descontar el monto que ellos importan. O sea,
Para muchas empresas ese 10% va a ser 8%, va a ser 7%. Ahora, otros países tienen, todo es relativo, tienen tasas más altas. Hasta ahora no ha afectado el volumen de las exportaciones. No es lo óptimo, pero es lo que hay. Y un tipo de cambio a 63, 64 compensa en gran parte ese aumento de arancel. O sea, a la zona franca lo beneficia y a las exportaciones en general. Y ese es el mundo en que estamos viviendo y yo no creo que el presidente Trump vaya a cambiar. Ahora, como gobierno seguiremos haciendo esfuerzos porque tenemos argumentos para que sea bajado el arancel. Pero un arancel de 10% no es que el mundo se acaba tampoco. Ningún economista serio está de acuerdo con eso, pero es una decisión política. Y las empresas pueden seguir funcionando, exportando. Con ese precio va a ser un poco más caro. Subirlo por eso. Exactamente. Mira, la ventaja de tener un ministro que sabe lo que está manejando es que tú transmites seguridad. Hemos tratado muchos temas espinosos y tú has salido bien librado ahora. Y Hasta tranquilo. ahora. Sí, pero Ahora viene ahí la está pregunta. el asunto de la reforma fiscal. Oye, ¿cómo le va a llamar Magín a la reforma? Espacio fiscal. La otra vez falló la modernización fiscal. Ahora tú vienes con un espacio fiscal. Es una trampa, Magín. Tú hablas del déficit. Y dijiste, si hay déficit, la deuda. Claro. Y la deuda sube, los intereses. ¿Qué es lo que viene? O tiene que haber una reforma o cambiar la regla de juego. Eso está en la mesa, o sea, no en los planes, porque eso está en los planes de hace años. Eso está en la mesa tuya ahora. Vamos a ver. El gobierno intentó aumentar la presión fiscal en el 2020, en el 2021, a través de medidas administrativas en el 2022 y 2023, y trató de hacer una gran reforma en el 2024. Y la última gran reforma se hizo en el 2012. Y el COVID nos dejó con una situación diferente a la que teníamos antes. El año del COVID, el gasto público llegó a 22% del PIB. Nunca había llegado a ese nivel. Antes era 17%. Y ahora ha bajado y se ha estabilizado en alrededor de 19% del PIB. Y eso pasa siempre. Eso pasó en el 2008 después de la crisis del petróleo. El gasto sube mucho el año de la crisis y después baja, pero no baja a los niveles anteriores. Entonces estamos en un nivel de gasto de 19% del PIB, con 4% de educación y 3.7% de pago de interés. La forma del gobierno ajustar ha sido bajar la inversión pública. Y eso no es sostenible para el país. Por eso es que yo digo que no hay espacio fiscal. Entonces, es muy fácil decirle al gobierno, hay que bajar el gasto público. ¿Qué gasto vamos a bajar? Educación. Jochi Vicente trató un año de bajar 5.000 millones y le cayó encima a la sociedad. No pudo. Los intereses no se pueden bajar. Eso va a bajar en el largo plazo en la medida en que se estabilicen las finanzas públicas. El gasto en inversión pública lo vamos a bajar más con la necesidad de infraestructura. No. Entonces, el gasto de 19% es alto para los estándares que dicen los organismos. No. Y la necesidad del gobierno, es bueno estar dentro del gobierno para sentir la presión de toda la demanda de bienes y servicios que tiene la población. El gasto en educación se subió y el gasto en salud. Los países que gastan 4 o 5% en educación gastan 3 o 4% en salud. Nosotros estamos en 2 o 2 y pico con esfuerzo. Pero aquí hace falta infraestructura. Entonces aquí hace falta ingresos. Ahora, ningún país a partir del año 2019 que hubo la explosión social en Chile, que era el país que tenía los mejores indicadores económicos y sociales del continente, explotó como quiera. Ningún país ha podido hacer una reforma estructural gigantesca tributaria, técnicamente perfecta. Se ha hecho lo que se ha podido. Entonces nosotros vamos a hacer lo que sea razonable política y socialmente, porque hay algo que es innegociable. No podemos perder la estabilidad social. Este país tiene 3 cosas. Estabilidad económica, ya la clase política no se mete con ese Banco Central independiente. No hay ideología política. O sea, los gobiernos son pro crecimiento, pro empresa, con gasto social obviamente para amortiguar el tema de la pobreza y la desigualdad. Y tenemos estabilidad política. Aquí hay elecciones y no pasa nada. En otros países hay elecciones y es un desastre. Y se cambia de un lado a otro, de la derecha a la izquierda, aquí no. Y estabilidad social, y esa es innegociable también. Entonces vamos a tratar
cuando sea el momento de hacer una reforma que logre compatibilizar esos tres objetivos. Magín, evidentemente por todo lo que has dicho, el gobierno tiene en plan una reforma. Porque estás hablando en presente. No. Estás diciendo lo que el gobierno está considerando para hacer una reforma, o sea que es un plan real. Si hay las condiciones, en su momento hablaremos de eso, pero tienen que darse las El condiciones. presidente no está negado a una reforma fiscal. Me nombró. El hombre que decía que hacía falta una reforma y lo pusieron ministros, ¿qué tú crees? Lo que pasa es que algunos miembros de su gobierno ¿Qué dicen tú que eso crees? es un tema tabú. Entonces uno tiene que hacer la pregunta. El presidente va a hacer lo que tenga que hacer para mantener la estabilidad macro y fiscal del país y para estabilizar la deuda pública si hay que estabilizar. Gracias, ministro Magín Díaz, por habernos acompañado durante esta mañana. Se nos ha acabado el tiempo, se nos quedan algunas otras preguntas, pero Magín sabe que lo agarramos acá un par de minuticos más.